Una cosa, lo del evento de desfile de moda, ¿qué era? Hay gente por ahí, va a haber gente por ahí pululando. No, a ver, la cosa es que la madre de Ale, es un evento es un homenaje a la madre de Ale y es un ensayo Ajá. y es una firma de contrato en uno. Es un 3 en 1. Entonces la cosa es ensayar y de repente, y no sé cómo, no esperéis que yo lo saque adelante solo, se va a convertir en un desfile de moda donde la madre de Ale, que ha renunciado a su carrera de modelo, va a desfilar. Y vamos a cantar Celine Dion y vamos a triunfar en la música. Y venían los niños, ¿no? Supongo, a echarnos una mano también. Sí, vienen los niños a echar una mano. He dicho que traigan como una alfombrita o una tela negra o algo para hacer como de pasarela, algo. Oye, ¿y traen ropa? Si queréis más niños para explotar, yo tengo un hermano pequeño. Sí, tu hermano pequeño también va a participar, que además a cierto niño le hará ilusión. Pero sí, supongo que traerán ropa, ¿no? Es una pregunta importante. Desnudos no van a venir, ¿no? A ver, hoy vienen... Tu madre viene a asesorarnos de estilismo. ¿Os habéis traído una muda medio decente? La verdad es que no. No vengo tan mal. Bueno, es un comienzo. A lo mejor tu madre... Oye, ¿le puedes hacer una llamada a tu madre que traiga un poco de armario? Vale. Bueno, si no... Bueno, todavía es pronto, ¿no? ¿Qué hora estamos? ¿A las 5? Sí, por eso. ¿O a las 5:30? Sí, quedan 2 horas y media. Vale, pues lo intento. Por lo menos si no, que traiga armario para el suyo, en plan, no, trae prendas que a ti te gusten y que se las ponga ya para desfilar, no sé. Nosotros apañamos con lo que tenemos. Vale. Bueno, improviso. El mantel. ¿Cuándo ha salido mal? ¿Cuándo ha salido mal? Exacto. Bueno, pues tenéis un par de horas para organizar el evento de la vida de la madre de Ale. A ver, también nos da tiempo a ir hasta casa y coger las cosas, ¿no? Sí, tengo la moto fuera, podemos hacer un run rápido, pero... A ver, realmente quien tiene que brillar hoy vocalmente somos nosotros. Modélicamente tiene que ser tu madre. Entonces, ¿prefieres que la llame? Le digo que traiga ropa que le guste a Que ella. traiga su ropa, sí, que ropa aquella que... Sí, no sé, es tu madre, tú sabrás. Intento fabricar una mentira creíble y A plausible. ver, puedes decir eso, que como que va a venir la gente del contrato y tal, pues que habíamos pensado como probar un par de looks y que traiga, como no tenemos tiempo de hacer cosas a nuestra medida, que traiga a ella ropa y así casualmente todo le va a ir bien a ella y ella puede modelar. Vale, le digo que traiga variado, como para encontrar nuestro estilo, pero que confiamos en el de ella, porque claro, es increíble. Vale. Porque tiene una carrera en eso. Exacto. Y no sé cómo haremos la transición de ensayo. Yo creo que podría ser como, vale, ensayo, nuestras canciones del repertorio de siempre. Probamos a integrar a Juana y los coros de Angie. Cuando parece que ha acabado, hacemos FUM, se apagan las luces, las encendemos y empieza a sonar Celine Dion. O sea, sí. Entonces, cuando tu madre va a ver que eso no sabe lo que pasa, cantamos mirándola a ella fijamente y luego pues das un speech. Que no. A ver, en algún punto tenemos que explicarle lo que está pasando, porque no creo que la canción lo entienda. Vale, tengo que preparar un speech también, ok. A ver, puedo rescatarte yo, podemos ir a medias. Al final es un darle las gracias por haber cuidado de los niños, creo que es un poco de los dos. Y de Angie también, porque también estaba ahí. Metiendo a todo el mundo, ¿no? Juana es la única que puede tener excusa para no hablar, pero oye, como directora creativa y ahora integrante activa del grupo, eres súper bienvenida a hablar. A mí me parece bien, es que al final es un show, entonces también tiene... Claro, nosotros al final sí que estamos buscando firmar algo, pero firmar algo haciendo también de telón de fondo musical de un acto de moda.
Claro, hay que mostrar versatilidad y no hay nada más versátil que cantar rap, trap, pop y luego Celine Dion. A mí me parece bien. También me parece que es llamar la atención y es lo que queremos. Además, nos da como una vertiente más humana. A todo el mundo le gusta Celine Dion. Espero que sí. Es que me da mucha gracia porque estoy mirando a Zupe porque la veía muy escéptica hasta que dije a todo el mundo le gusta Celine Dion. ¿En serio, no? La razón no le falta. El problema es que nosotros no somos el Dion, pero vamos a intentarlo lo mejor que podamos. Y si no firmamos contrato, pues por lo menos nos llamarán para fiestas, comuniones y bautizos para cantar a Celine Dion y ya está. Nos llaman a BBC, bodas, bautizos y comuniones. Pues eso. Bien. Pues nos ponemos a ensayar, ¿no? Tenemos un poco de tiempo. Te voy a pasar por el móvil nuestras letras para que vayas echando un ojo. Veas Sí, lo que porque te la sesión presenta. karaoke... Yo voy a buscar la Para que letra te- de... O sea, nos has escuchado Claro, un yo os he par de escuchado, veces. porque también yo, claro, como tuve que hacer el videoclip para vosotros sí que os había escuchado. Pues desde el final eso va a repartir, hacer re-repartición de letras para que podamos participar todos. Ujú. Y así Ale y yo nos descargamos un poco del peso. ¿Y Angie qué? Coge la de Celine Dion, dijiste. Sí, la he buscado hasta en karaoke. He buscado un dueto, o sea, estuve con Alaya buscando duetos para tener una voz masculina, para ver un poco qué onda, cómo repartirlo. Pero sí, nos Hola. apañamos. Bueno, entonces ensayáis. Sí, por favor, Sí. tiene que salir bien. Pues a ver qué tal ese ensayo. Y le voy a mandar un WhatsApp a los chavales en plan, oye, traeros ropa bonita que vais a desfilar también. Aquí no se escapa nada. Se lo mandas a Kike. Sí, aquí que para que lo reenvíe. Supongo que tener un grupo de WhatsApp de los chiquillos. Los chiquillos. Chiquillo. Que los chiquillos que ya tienen 17 años. Pues te contesta, habíamos quedado en ir elegantes. Y te pone elegante entre comillas, pero no demasiado. Me parece perfecto, pero que vais a desfilar. El único mandatorio es no podéis opacar a Claudia Beatriz. El resto haced lo que queráis. Y te pone una postdata de al final no hubo suficiente conejo. A cazar más. Nos trae patatas del bazar. Es que la Es caza verdad, fue no hemos regular. mencionado el catering. Bueno, El catering. Ay, Caterina, No. Kikos. pero Juan, hemos empezado a traer Unas quicos, patatillas. palomitas, sí. Unos Y fantasmitos. que iba a cocinar algo, pero no dio la caza. La caza fue regular. Vale, pues tiradme ahí los dados de... A ver qué pasó. Ah. Bueno, Juana, bien, bien. A ver. Bueno, Juana, espera, aprende de mí. Ole, ole, ale. Te has Vamos. puesto nervioso con Celine Dion. Te has puesto nervioso. No lo veo, Yo- no veo cantar. Yo soy más de trap. Es que estás en un fake it till you make it. Entonces estás todavía... Bájale, Estás convenciéndonos a nosotras. bájale un par Pero te de estás tonos, convenciendo a ti. que si no luego no llegamos. Te hago forzando los agudos, pero no da. Bueno, luego saldrá mejor.
espero y deseo. Vale, pues se acerca Víctor. ¿Qué? ¿Necesitáis bebidas? Voy preparando todo. Coloco Una mesas. cerveza. Y poner un par de mesas estaría bien. ¿Tenéis kikos aquí de la discoteca? Seguro que sí. Sí, hay Kikos, algunas unas bolsas. palomitas. Sí, pues echa un poco así patiburrillo de lo que tengas. Vale. Y lo anota en la cuenta. Sí, que sí. Nos van a sangrar, que no sepáis. A ver, no sea para tanto, ¿no? Puede que me haya comprometido a hacer un número mínimo de consumiciones. ¿Pero qué? Pero ¿cuál es el presupuesto? Presupuesto no sé, pero no sé si... No sé, me dijo una barbaridad de copas. Pero, es igual, ya lo arreglaremos. Da igual. Si todo va bien, seremos famosos y ricos, así que podremos pagar todas las consumiciones. Pues aquí os encontráis ensayando donde habíais ensayado hace unos cuantos años. Con los orígenes del grupo. También había gallos en aquellas. Algunos, sí. Algunos bailes y susurros porque se rozaban demasiado poco. Aquellos viejos tiempos con Anaís. ¿Eh? También cuando estuvisteis probando por primera vez añadir el teclado con Nelson, y ahora en el presente con la nueva integrante que canta como un angelillo cuando no se pone nerviosa como un flan. Vale, ¿os vais a pasar el resto del tiempo ensayando hasta que llegue el momento? Yo creo que sí, que irán alternando entre beber un poco de cerveza a ver si mejora la voz, asegurarse que las palomitas estén bien repartidas, a ver si podemos conseguir un haciendo ventilador pausas para que el también. pelo de Ale se mueva. Hacer alguna pausa también Hacer para la que pausa. la voz no nos llegue ya muerta al concierto. Hay que reposar la voz, hay que reposar la voz. Yo creo que Tiago se pasa un rato con Juan aparte, en plan, dibujando y tachando las líneas de la canción, en plan, vale, tú cantas esto, entonces Ale entra aquí, y estos Yo coros los puede hacer intentando aquí, como regendando todo. Vale. Pues bueno, como luego va a empezar a venir gente y no vais a poder hablar, si queréis hablar algo en paz y tranquilidad es el momento. Juan a mí me había amenazado con que en cuanto llegara os iba a enseñar el móvil. Entonces no sé si se ha olvidado o ha decidido no hacerlo. ¡Oh! ¡Claro que me olvidé! Porque pasaron demasiadas cosas. Voy a sacar el móvil y os voy a enseñar una conversación de WhatsApp con Cachasman, que me llamó sin mi permiso y quiere abrir un centro de deportes raro de narices. Ah, tu colega. Pero muy raro. No, sería un gimnasio, ¿no? Muy raro. Muy raro. Os voy a enseñar. Si Juana dice que es raro, yo la creo. ¿Raro en qué sentido? Raro en un sentido malo. O sea, me llamó con un número oculto, en primer lugar, porque pensaba que si no, tal vez le iba a llamar y yo como, ¿por qué iba a hacer eso? Y si además quieres que te haga un tráiler o lo que sea, un promocional para tu gimnasio raro, ¿por qué no ibas a darme tu número de teléfono? Porque es negocios. Y me mandó este boceto y básicamente es todo en nombre a Ale, pero de forma muy rara. Es como un juego de palabras raro. No recuerdo cómo era. Tiago está mirándole de reojo como... Voz de la conciencia. ¿Cómo era? Ale-grima. Alegrima, sí, porque es una mezcla entre alegría y esgrima. Y grima, que es el deporte. Y Es- grima también, sí. Grima es un deporte muy Grima un gracioso, poco. muy chulo. Es un deporte de Colombia. Es que la foto de Wikipedia se ve muy chula. Esgrima del machete. ¡Ah, es esgrima pero con un machete! Dios. A ver, tengo que reconocer que está guapete. El concepto lo apoyo. A Drew no, pero hacer esgrima con machetes es bastante punk. Hay una persona de la que no se fiaban del todo para coger un cuchillo. Y ese sería Drew.
A ver, que está bien preparado. ¿Cuántos ¿En serio? machetes has visto esgrimar? Hombre, pero él sabe defenderse y esas cosas. Con machetes. Hombre, no lo he visto nunca con machetes. No le hacen falta. No lo sé, simplemente eso pasó en mi día también. Una llamada a un número oculto que grabé porque me acojoné y resulta que era esto. Aunque es raro que te llamara con un número oculto, ¿no? Ya, sí, por eso lo grabé. ¿Te parece más Imagínate raro que- eso que tu nombre esté en el nombre del gym? Tampoco sabemos si es el nombre. Si es mi nombre. Ah, Puede ser por otra cosa, no. Ale es como vamos, Ale. Alejo, Exacto. A lo mejor es por eso de ir, vamos, a hacer deporte. ¿Quieres que le llamemos así y lo preguntamos? No hace falta. bueno, a ver, podría haber sido mejor. Si hubiera estado, yo qué sé, pendiente de mí, igual lo había llamado angina o algo así. Uf. Ese sentido del humor solo se cultiva en la cárcel, ¿eh? no. No. Vale, guay. ¿Y dónde lo quiere abrir exactamente? No lo sé, creo que él tampoco lo sabe. Estaba planteando sitios. Es que quería abrirlo por aquí, pero yo dije que no me parecía muy buena Sí. idea. Le preguntamos si era accesible y dijo que tendría rampa. Sí. Cumple las normativas de accesibilidad. Tiago está pensando, cuando sea rica o famoso ya no me importarán estas cosas. Cuando sea rico y famoso ya no me importarán estas cosas. Es su mantra. A ver, que yo creo que es mejor que lo abra por una zona como el Poblado o así, porque, no sé. Oye, A lo mejor no, sí es dime muy que no lo has ojo. avisado para venir hoy, porque como se presente, No, creo. No sé, he tenido unos días muy completos, creo que no. que no venga. Pero todo sea que se chive a alguien, no lo sé. En mi familia todo el mundo se chiva. Si viene es aforo limitado. Hombre, tampoco lo vas a echar. No, no le echas, simplemente no lo dejas entrar. Pero porque es que es tan mal. Juana es mi nueva mejor amiga del mundo. Pero no seáis tan crueles porque os cae tan mal. Es que me incomodó. A ver, es cierto que el teléfono se lo pasé yo, pero porque pensaba que te iba a interesar el trabajo. Perdón. Ah, no, o sea, sí, jope, yo se lo Es agradezco. verdad, Lo que tú- me extrañó fue que me llamasen en oculto por eso. ¿Al final encontraste trabajo? Que es que, no sé, han sido unos días muy intensos, pero no sé qué... Sí, lo que pasa es que es un trabajo muy extraño. O sea, es en una agencia de fotografía. Lo que Bueno, pasa bien. es que no he podido ver a mi jefa en persona. porque Bueno, a es veces muy pasa. secreta. Sí, tuve que hacer entrevistas puras. Eso es ¿No? menos normal, sí. Pero Estás ya, muy- sí. Muy llena core, ¿eh? Sí. Ah, ¿Se reía de una forma rara? o sea, ¿cómo era su voz? Como la mía. Sí. ¿Cómo era su? No recuerdo. O sea, ¿qué edad parecía que tenía por la voz? Puede engañar, pero... Es 50. madre, creo. Porque además. Creo que es Podría madre, ser. esta mujer. Podría ser. Vale, puede ser. 40, Por edad 50 podría podría ser. Porque, Pues lo son más. bueno, sé que es madre. Y bueno, de hecho, una tipa muy rara. Al parecer ella es- también. ¿Ella es fotógrafa o quiere que tú seas la fotógrafa? Quiere que yo sea la fotógrafa de una cosa de ropa. Uf, Lo que pasa es que también, sí, es muy secreto todo. sí. ¿Dónde era esa reunión? ¡Mierda! ¿Dónde era? Me preguntas. Está firmado sin mirar, ¿eh?
Es que estoy haciendo hipótesis, ¿eh? Yo podía saber dónde. O sea, claro, sí, pero. ¿Dónde hiciste la entrevista? En la agencia. En el sitio de fotografía. Espera, voy a buscar. Agencia que no recuerdo dónde está. O cómo se llama. Se llama H.Iena. Agencia. Yo tengo otras conjeturas, ¿eh? Que no tienen que ver con Iena. Dispara. No sé por qué, pero creo que es mi madre. Ya, sí. A ver, si tiene A que ver medida con que iba ropa, hablando. Yo tengo Bueno, a nombre ver, aquí, también pero es cierto. deberías haberlo notado. ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Blue Moon! ¿Cómo? Me dijo que se llamaba Blue Moon por algún motivo. tu Bueno, madre pero- tiene algún tipo de pulsera azul con una forma de luna, un collar. Tatuaje A la en el tobillo. agencia física que tú fuiste se llama Agencia Modelos Fragor. Llevada me por suena. Carles Seng. Sí, Fragor es la que trabajaba tu madre para ella. Sí, está Es lo que liando. nos- eso es lo Está que liando nos- el es los- secreto. es decir, yo que tu madre no estaba jubilada. Nada, me parece bien. Bien hecho. La verdad. Son los que nos quieren llevar los looks a nosotros. Ajá. Entonces a lo mejor la hemos invitado a una fiesta en la que va a tener que trabajar. No. Venía. A ver, es que se han juntado muchas cosas. Yo ya- Además le gusta ese trabajo. Claramente. Por cierto, el otro día, no sé por qué, pero vi a mi madre como viendo mapas. Moviendo. ¿Qué? Mapas. ¿De Vale, qué eso zona? eso tendría No sé. sentido porque esta mujer me llamó también con un número oculto. No sé por qué. Cosas Eres, de el a la nuevo ricos. gente Tiago- le eres- gusta eres tanto la nueva llamar. Tiago de la season, ¿eh? Estoy harta de que me llamen el número oculto. Estoy grabando todas las llamadas. Me estoy volviendo loca. De hecho, creo que no sé si esta la tengo grabada. No, esa no. Tengo la de Drew. Pero no, ya. Pa' una que grabo y es esa. Bueno, Oye, luego me enseñas cómo se graban esto de las llamadas, que a lo mejor me conviene. es que cojo uno de los micros que tengo para trabajar. Mm. Pillo un micro y lo puse al lado del teléfono en altavoz. Pues me llamó el otro día también en oculto para decirme que tal vez necesitaría un sitio donde hospedarse con su hija. Pero no estaba segura de si lo necesitaría o no. Porque Como dependía, el viernes. qué pasase. O sea, no que te llamara el viernes, sino que lo quería para el viernes. ¿eh? No estaba segura para cuándo lo querría, sino que me iba a contactar si lo necesitaba. No me concretó más. Y Porque tal eso vez no lo debió necesitaba. de ser. Espera, que voy hacia atrás en el tiempo. Tú tienes una charla mañana con tu madre. Sí, que es viernes, pero quiero saber si es cuando tuve cierta reunión con cierto señor mafioso. El 9, el miércoles. Pero la carta fue el martes, que es cuando estaba todo el mundo loco. Quizás fue un martes. Hoy estamos a jueves. Pero 9 no hemos llegado a vivir en esta partida. ¿No? Sí. No. ¿No? No, empezamos el 14 de junio. Ah, no, es a las 9 de la mañana, perdón. Ah, Acuérdate el día de la semana, tengo que echarle para atrás. 20, 19, el 18 sería, ¿no? Martes 18. sí. Sí, fue el martes. Vale, pues sí. Tu jefa es mi madre. Todo queda en familia. Tanto secretismo para esto. A ver, tendrías que verla si querías. A ver, hay jefas peores, ¿eh? Como que peores si mi madre está. Tú no le Madre digas que la he mía. tú no le digas que la he descubierto, ¿vale? Porque No, no no. está mal de jefa. La verdad. Ella. Vale, entonces el nombre del grupo, Balas Perdidas, todo el mundo de acuerdo. Balas perdidas. Let's go. Vale. Vamos a tener que Tiago tatuarnos está haciendo balas. dibujitos en su libreta. No. Somos las Vale. balas perdidas, somos las balas que no están. Ah, Es la ausente. La ausencia de la violencia. La revolución pacífica. por cierto. Mañana. Esto no recuerdo si lo dije o no.
mañana tengo que ir a la comisaría a ver a nuestra amiga común de la patrulla canina. Así que ¿Cuándo Espera, mañana? no sé qué coño Ah. quiere. Pero es la lo jefa. mismo que conmigo. A ver, ¿a Jugar quién? dos bandas. Pues a la madre de Stephanie. Pues mañana yo también voy a Maxine. intentar hablar con ella. Bueno, Yo tal vez Pero iba a hablar parece con que ella no. por lo de Federico. exacto, va, pero si vamos juntas a hablar con ella. ¿Quieres ir, Tiago? ¿Ya te unes? No, yo a lo mejor estoy cogiendo un vuelo. Ay, no. Pues yo he quedado en ir a eso de las 1 hora. Eso de la- A las 10. A las 10. Mierda. Bueno, vamos a, ir Pero un quiero poco- volver. vamos a llegar un poco más tarde, diría, ¿no? 9:10. Vale, si no quedamos a las 9:30, vamos a por la carta, a recoger una carta. A las 10 y algo llegaremos, creo yo. 10, Ya, 10, sí. 10 pasadas, 10. Ya. Bueno, no sé cómo de lejos está todo, me estoy inventando la lista. Yo estaré trabajando. Así que... Pero 10:30. bueno. Que puede ser. Sí, por ahí, 10:30. Pero así podemos aprovechar para hablar con ella. Nos la sirves en bandeja para interrogar. Según salgas, Bueno, estamos asumiendo que no va a barrer el suelo con mi cara. Que es bonito, pero Esperemos que no. metafóricamente. A mí no me pareció tan mala, ¿eh? en la A ver, no. es policía y eso, pero no me pareció más Pero no te va a significativo. pegar en la comisaría. No, por eso digo metafóricamente. Ah, vale. No. Es que no sé Aunque por qué sabe más estoy cosas de bromeando las de que eso. tiene que saber. No, tendría muchas cosas esta mujer, pero pegarme no me pegó. Ella no. Oye, recuérdame para qué era tu cita con Crisa. Para poner en común para el evento de este fin de semana. O sea, no es una cita. No lo sé. Pero si lo es, tampoco me voy a negar. Oh, vamos, estamos de vuelta al juego. Muy bien, pensé que estabas ya para monja. A ver, yo quedé con ella y ella sí que quería que fuese una cita. ¿Contigo o con Angie? No, yo quedé con Crisa y Crisa sí que quiere que sea una cita. Pues mira, ya sabes tú más que yo. ¡Tía! A Es que el ver, otro día pensaba ¿cómo? que no iba a ser una cita y luego fue una cita. Entonces, pero si ya hubo una cita, ¿por qué no ibas a Mira, pensar el que la otro siguiente día no iba a ser una hablas... cita? ¿qué? ¿Con Breida fue una cita al final? No. Ah, No, con Breida fue un fiasco. Profesionalmente hablando. Pero bueno, ahora como vamos a ganar dinero, igual. Eso se me abre. Está sonando muy turbio. En realidad es que quería contratar a Breida, pero me pedía un dinero que no tenía. Entonces, ahora a lo mejor, como sí que lo tengo, pues. Ah, pero ¿qué hace? ¿Contratarla Es que para no sé qué? quién es Breida. Ah. Me he perdido. Breida es la chica de esta pelirroja que estuvo conmigo en la cárcel. ¡Ja! sí, esto es mío de la cárcel. Fun fact. Que alguien le pagó para defenderme en la cárcel. Y yo esto no lo sabía, me enteré el otro día también. ¡Ja! ¿Y quién le pagó? No lo sabe. O sea, le pagó a alguien sin decirle a quién. En plan anónimo. Sí, Por defenderte. sí. Mientras Bien. alguien pagaba a otra para matarme. Entonces, bueno, por lo menos supongo que Se equilibraron Claro, las claro. fuerzas. equilibraron, sí. Sí, gracias a eso estoy viva, supongo. Y no serían tus hermanos. Puede ser. Pero, ¿qué dinero? Hombre, es que no sé cuánto le pagaron. Me cuadra más que fuera mi tía Conchita. Es rica tu tía Chu. La fui a ver el otro día, la fuimos a cenar a la arepa. Ayer. Vimos a Marta y a Conchita. No sé, pero me cuadra más que fuera ella. Bueno, a lo mejor tiene contacto. ¿Enseñamos un poco más? Sí. Let's go. ¿Quieres otra oportunidad? Sí. Quiere redimirse.
Pero ahora te va a salir bien a ti y mal a otra persona. Da igual, esto es acumulativo. Eso solo hace que luego sea más fácil. No sé yo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, me mantengo! Sigo el nivel. ¡Vamos! ¡Ostras! Sí, así sí. Así sí. Hasta con la clave, hasta con la clave. Pues parece que después del primer tanteo de 4 voces o 3 y media, pues ya conociendo un poco cómo vais sonando, parece que mejora la acústica, el sonido, la melodía, el ritmo, y escucháis cómo petan en la puerta y Víctor os hace una señal de que va a ir a abrir y vuelve al cabo de un rato y os dice: ¿ha llegado un tal Eric de parte de Amadi? Ah, Ha venido llegado del ya? contrato primero. Sí, sí. Que pase, que pase. Vale, pues no sé si teníais su foto ya, así que os lo voy a pasar preventivamente. Y veis cómo pues entra un chico llamado Eric. Tiago, tú lo conoces, es de voz visajosa. Así que nada, os saluda. ¡Ey, qué bien suena! ¿Qué tal, Tiago? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué onda? Ya veo que nos has cambiado por 3 mujeres. Balas perdidas. Hombre, con buen gusto se nace. Suena bien el nombre. Y sonáis bien, que os he estado escuchando de fuera. Me dijo Amadi que luego se iba a pasar por aquí para firmar, pero que si teníais cualquier duda o lo que fuera, me podíais ir preguntando. Porque no sé si teníais dudas con cuarto integrante. Sí, de hecho lo tenemos resuelto. Y mira, Juana. Presente. Esta es Juana, Encantada. directora creativa y futura estrella. Ah, pues... un placer. Me doy el apretón. ¿Tenéis alguna duda o algo en lo que os pueda ayudar? Si no, simplemente me quedo por aquí o vengo luego, lo que me digáis. No quiero interrumpir si estabais ensayando. ¿Traes los contratos? Bueno, si me indicáis el nombre de Juana, se lo paso a Amadi para que pues vaya, o sea, me dais todos los datos y se va cubriendo. Ah, vale, que pensaba que los tenía ahí para verlos. Vale. No, si tenéis dudas o lo que sea, pues lo modificamos antes de que lo Sí. tengan preparado. Bueno, sí, supongo A ver, que su estaría nombre como bien- mínimo sí que tendrá que estar. Tiago va a pedir leerse la letra pequeña del contrato cuando lo tengan. Y va a hacerle como un pequeño TED en plan, no, mira, que hoy es un día un poco especial porque vamos a probar una nueva cosa, porque eso es un ensayo homenaje. Le va a poner un poco sobre preaviso de la que se viene para que tampoco les pille. Normalmente no sorpresa. cantamos esto. No te gusta nada. Sí. Pues nada, os dicen que en principio el productor se quedaría con un 2%, el productor ejecutivo, y el productor musical un 4% de las ganancias, y que si siguieran apoyando se acordaría un pago por las de entrada. Cuando vayáis empezando os acompañarían con los conciertos, según la cantidad de entradas que se vayan vendiendo se irían buscando para generar más. Os comprometeríais a intentar pues participar en diferentes tipos de eventos, pues a lo mejor hacer pues que sé, videoclips o bolos o lo que fuera, y así pues, ponen una serie de ellos, ponen mínimo unos cuantos al año, 15 o lo que sea, sin contar los conciertos. Y nada, en principio las decisiones creativas tendrían que ser de acuerdo con la producción musical del equipo, de la productora, y vuestras sugerencias y pues un poco llegar a un acuerdo, y que después se podrían ir renegociando las cláusulas según como fuera pues creciendo el proyecto. Y Eric os comenta, por lo que hemos visto, sabemos que habéis pasado muchos años sin cantar en grupo. Tiago sí que mantuvo un poco el tipo y le guiña el ojo, y el resto, bueno, habéis estado quizás menos visibles, pero bueno, sé que Angie tiene su público en la cárcel, que todo el mundo tiene oídos, y bueno, a le toca las esferas más altas de la clase arte, y pues no conozco a Juana, pero supongo que podrá aportar también al grupo. Si la habéis elegido, por algo será.
Sí, la avalamos. Así que bueno, sería un poco conocer a cada miembro del grupo y intentar explotar lo que os diferencia y con quienes os une, de forma que podamos llegar a la mayor cantidad de público posible. Mira a los demás como... Suena bien. mirando. Sí. Sí, pues perfecto. Por ahora todo suena bien. Queremos dar un golpe de efecto. Entonces el viernes tiene que salir, vamos, va a ser como vuestro estreno inesperado, ¿sabéis? Que simplemente empiecen a rugir un poco las calles, a sonar que de pronto han vuelto a reunirse un grupo y además con una nueva estrella incluida, que sería Juana. Entonces tenemos que ver qué ganchos podemos dar para que intenten averiguar más de Juana y luego recordar un poquito lo que rasca de vuestros pasados. Si os parece bien, en no sé si llamarlo el ensayo o en el estreno que vais a hacer pasado mañana, podéis sacar cada miembro del grupo como una frase propia. ¿Sabes? Tiago, una que toque a la gente de las calles, Angie, una que toque un poco a la gente presa, no sé, quizás algo en referencia a la libertad o a la justicia. Ale, una que empiece a empatizar con la gente que a lo mejor no tiene tanto contacto con el rap y con vuestro estilo musical porque está en la clase alta y no se ve tan bien, pero que les atraigas. Y Juana, pues tú también intentar transmitir un poco de la imagen que te guste dar, la que quieras transmitir, no sé cuál sería tu entorno o ámbito. Sí, tendría que descubrirme un poco. Hay tiempo, tienes hasta pasado mañana. Pregunta en off. ¿Qué coño es lo de pasado mañana? ¡Ya! ¡Lo estaba pensando! Es que había Pasado como mañana mañana el sábado, ¿no? Hay una vez, pero a mí me deja un poco Ya despistado. bebés, porque... pero ¿quién se va a México? Claro, No, es que no lo eso sabes, por un lado. No lo sé, pero me tienen que llamar hoy. Pero es Y bastante eso es posible un que 90%, te vayas. es un 99% seguro, sí. El sábado yo tenía lo del evento que se supone que iba a preparar con Crisa, que cuando sale a la luz Caparazón. Sí. Pero esto que está contando este señor, no sé. ¿Es en el mismo evento? No sé. Vale, yo Parece- pensaba que yo lo Parece que se sabía. referencia al mismo evento. Y no se me podría a mí como grabar y como meterlo como en efectos especiales, en plan como... No lo sé. ¿Eso lo dices en alto? No, lo Cogemos a estoy tu haciendo hermano en plan... que se te parece un poco y que hagas... Sí, le pones capucha. Se lo pedís a Caparazón. No, es una movida porque yo quiero estar. El evento No, es y por no la tiene noche. sentido. Es A que lo no tiene mejor sentido llegas. tampoco inaugurarnos sin los 4. Oye, ¿y por qué no ensayamos hoy y a partir de mañana les decimos? Eso lo estamos hablando como un petit comité. Pues en plan, un minuto. Y que empiecen como a correr la voz por la radio, a lo mejor que pongan alguna de nuestras maquetas, que graben un poco de vídeo y como un poco como teaser de lo que se viene. Y cuando yo vuelva de México, lo petamos. Como caldear un poco el ambiente, ¿sabes? Como preparar un poco de edging a la gente. Sí. Sí, a mí me parece bien. Así que también este aviso es un poquito in extremis. Oye, Juana, ya que estás buscándote una identidad dentro del grupo y es la persona que más sabe de estrategia y eso, ¿por qué no intentas hablar tú con él y vender un poco? Oye, pues hemos pensado esto. Vale, ¿qué es Vas lo que ganando queremos? un poco de espacio. Sí, vale. Intentamos entonces aplazar el estreno, por así Sí. decirlo. Pero Vale. no dejarlo sin nada, sino pues que empiece a sonar un poco de maqueta, que se filtre algún vídeo, podemos hacer una falsa filtración. A lo mejor alguna Vale. cosa que nos traiga publicidad, pero que no sea directamente un concierto. Vale, pues voy a hablar con él, entonces. Tú puedes, le das una palmada en la espalda. Vale, pues me acerco a Eric y le doy la mejor de mis sonrisas. Tiene un tic. Tengo sonrisa irresistible y parecer inocente y no voy a dudar en usarlo. Úsalo, úsalo. Es que no sé si puedo intentar utilizar sonrisa irresistible porque voy a ser lo más encantadora que he sido jamás. Bueno, depende de lo que le digas. A lo mejor no tiene nada a lo que resistirse.
Bueno, Eric, la verdad es que nos parece una propuesta maravillosa, nos parece súper interesante. Lo único es que también nos gustaría aportar más en el proceso, poder también crear una especie de teaser a través de diferentes vídeos, tal vez grabar hoy parte del concierto, crear un poco de expectativa antes de crear el concierto, antes de tener el concierto. Así también se va recordando quiénes somos, quiénes eran, y se va creando un poquito la intriga de si vamos a volver, si no, si cómo, si también a raíz de este concierto, cuáles son las nuevas rutas. Entonces tal vez podríamos eso, antes de hacer un concierto el sábado, pues ir simplemente dando adelantos para crear más expectativa. Al final también si no iríamos un poco en desventaja respecto a Caparazón, que ya se ha murmurado durante todo este tiempo y estaríamos eclipsados. En ese sentido, también deberíamos ir creando ahora esa expectativa, ese run en el público. Quizás también se podría plantear así, como que estáis entre el público y se va animando, va a ver quién se anima, así como espontáneos, y como que tanteáis un poco el estar unos con otros y después ya soltamos la noticia de que esto no se queda aquí, que Saimpro ha roto moldes y que vais a formar un grupo. Claro, pero al final también podría generar ciertos roces entre bandas y al final también sería mejor tener un buen clima dentro de las bandas en la comunidad, porque bueno, al final todos también somos una red de artistas y nos tenemos que apoyar un poco los unos a los otros. Entonces, creo que sería una buena oportunidad para también que ahí se haga un poco de teaser de nosotros, pero tal vez no todavía el concierto, sino que ahí se alimente la esperanza de que vamos a volver también. No tanto nosotros dar el concierto, sino que se rumoree más ahí también que vamos a volver. Bueno, y aprovechar también ese impacto. Puedo comentárselo a Madi, pero creo que sí que estaría bien que algunas de vuestras voces aparecieran. Por lo que yo tengo entendido, con Caparazón no debería haber ningún tipo de problema. Caparazón ha reconocido que es un gran fan de las Tortugas Ninja y que, bueno, creo que le gustaría. Yo no he hablado con Caparazón, pero a través de Clave de Nelson pues nos han transmitido que le gustaría a Caparazón que apareciera pues más voces. Al final sí que es como, bueno, que se quiere dar a conocer, mostrar quién es por fin, pero realmente puede unirse más gente de forma espontánea en ese evento. Es un evento en el que puede surgir nuevas voces. Quizás no tengan que surgir las vuestras en conjunto, pero por separado. Quizás te podrías dar a conocer ahí, Juana. Pero yo no soy simplemente yo, somos un grupo. Claro, pero ahí se vería la voz de Juana, te daríamos un nombre, una entidad, y luego ya cuando te unes al grupo también serías conocida. Al final Angie es conocida como la presa, Tiago el de las calles y Ale la pija. Adoro, Somos las absolutamente Spice Girls. adoro. Literalmente, nos falta la deportista. Caparazón. No motives a Drew. No lo sé, me parece un poco injusto siendo eso, un retorno que nos empecemos los cuatro, porque ahí ya será también el momento en el que presentemos nuestras identidades también. Claro, pero tú eres como la novedad del retorno, el aire fresco. Se te podría conocer antes. ¿Podemos hacer una cosa? Os planteáis, o lo que os decía, las frases estas que os identifican, os preparáis un poquillo alguna canción que os guste, alguna, aunque no sea la canción entera, y luego si veis que en el momento os surge, os apetece y el escenario os llama, os subís. No reservamos ningún momento, sino que puede salir de forma espontánea. Vale, eso sí que, bueno, lo hablo con ellos, pero yo creo que puede estar interesante. Vale, yo le comento a Madi un poco lo que decías también y bueno, eso, que os vayáis un poco viendo con qué clase de público podéis contactar y cómo sumar todo eso en el escenario. Vale, pues voy a hablar con él entonces. ¿Me pasáis los nombres y la documentación que tenga que pasar para que pueda cubrir el contrato? Ya cuando venga él después, que creo que iba a venir sobre las 8:30 o las 9, ya se lo tenéis que firmar. Genial.
Y ves que mimetiza tu sonrisa, como que de vértela se le refleja a él también y la devuelve. Y va cogiendo el móvil y se aleja despidiéndose un poco con la mano en plan, vuelvo ahora. No me ha dejado negociar. Voy y os cuento esto. Vale. Otro plan. Partiendo de la base que yo seguro no voy a estar este fin de semana, Pero no es seguro. pero no es seguro, pero a lo mejor no soy el único que falta. ¿Qué tal si en el margen de mañana grabamos un vídeo o algo para que lo puedan poner como proyectado y a lo mejor podemos como sonarlo los dos o los tres, y si alguien fijo va a estar, que sois tú y Angie, por ejemplo, podemos fusionar el vídeo con un directo y hacer un poco performance, pero grabado en vídeo, y que sea mezclar proyecciones con una actuación en directo para justificar que yo, por ejemplo, no esté. Y mira a Ale con los ojos de a lo mejor tú tampoco estás, pero lo hablamos luego. A lo mejor yo tampoco estoy. Te lo he ¿Por dicho qué? con los ojos. Ya les he perdido con los ojos. Me he perdido. A lo mejor te pido que vengas. Qué romántico. Guapa. Pero eso, podemos mezclar vídeo, podemos hacer algún tipo de mezcla de cosas para que pueda destacar tu voz, porque puedes probar a hacer un directo, pero no estás sola, sino que va de la mano de proyecciones de nosotros cantando. Lo único es que no sé cuándo. Mañana, en algún momento. Es que por la mañana tengo eso. Por la tarde. Pero por la tarde mi madre me quería secuestrar para algo. Muy importante. Mediodía. Mediodía. O sea, es que le dije que iba en cuanto acabara de trabajar. Bueno, la enredamos un poco hoy. Que tenemos que hacer esto, que se haya esta oportunidad. Lo va a entender. O eso tiene que ser súper de mañana. A las 5 de la mañana. Yo, si hace falta, madrugo. En plan, mientras De alguien se repente. encargue de los maquillajes para las ojeras hasta el suelo. O sea, a las 5 de la mañana antes del trabajo. Yo por eso madrugo. Pero sí que Angie y Ale, que probablemente es la gente que fijo esté, tenéis que estar de acuerdo con dar la cara por el grupo, porque vosotros sí que No, vais pero a yo no estar. era que fijo que. Tú no, seguro. Quería decir Juana y ha dicho Ale. Sí. Ah, pues eso, Juana y Angie. ¿Cómo lo veis para defender un escenario con proyecciones? Miro a Juana. yo es que bailo. A mí me da un poco de miedo también, la verdad. Pero bueno, si es la forma de darnos a conocer, tal vez simplemente podemos ir y presentarlo y proyectar el vídeo. Y que el vídeo sea también como de las canciones iniciales, de apertura o de cierre. O sea, que el vídeo sea un tráiler y ya. Sí, sí. ¿Tienes las cámaras ahora aquí? No, pero puedo llamar a Aaron y obligarle a traerlas. Porque a lo mejor podemos intentar montar algo y complementarlo con lo de mañana. Claro, grabarlo de hoy yo creo que nos vale la pena, eso seguro. Pero tú ¿Cómo lo mañana veis, vas a equipo? estar aquí. Tú, Pues siendo sabemos. yo, no lo sabemos. Tú siendo Tiago, sí. Hoy en principio me tienen que llamar. Pero yo supongo que no tendrá que ser a las 5 de la mañana. A ver si Puedo entra decir que una tengo que trabajar. telefónica o algo así. Sí, ojalá. Es que es raro que no hayan llamado ya, ¿no? ¿Cuánto llamaron la última vez? ¿A qué hora? Ah, no, había sido casi de noche, creo, ¿no? No me acuerdo. El trauma borró todo el resto del recuerdo. Voy a llamar. Una pregunta. ¿Conoces al chico que está trabajando? Se lo pregunto esto a Ale. ¿Conoces al chico que trabaja en la agencia de modelos de tu madre? ¿El que está en la recepción? Pues no me pasaba mucho por ahí. Vale, es que como trabaja ahí, tal vez no sé si tendrá conocimientos de fotografía para tener a alguien que también nos haga, que nos aguante la cámara, que tenga un poquito de conocimientos.
Pero bueno, si no le puedo llamar, no pierdo nada. O por si nos pone en contacto con alguien que también maneje, que sepa de cámaras, ¿cómo lo veis? O si no, de gente con la que he trabajado antes, algún contacto. Sí, yo confío en tu criterio. O Menos gente de con la la que hicimos. Sí, gente con la que hicimos el videoclip también. Un par de personas. Un par de personas para cámara, una para sonido. A ver, si nos subió una maqueta grabada con el móvil de Alex. Sí, por eso. Y nuestros teléfonos de día también tienen bastante calidad ya. Entonces podemos hacer una mezcla de cámara buena con modo selfie cantando y luego hacer como una mezcla un poco rara y venderlo como una innovación tecnológica y performática, supongo. Se puede trabajar con eso. Sí, Sí, además. Es decir que no podemos y a lo mejor perder el contrato. No. No, de alguna forma tenemos que hacerlo, claro. Y esa es una posible solución. Y además así, si puedes estar, también, si de casualidad estás, pues también podríamos hacerlo. De todas formas, Perfecto. se lo deberíamos decir, que existe esa posibilidad. O sea, yo me pongo en la postura de que les llega de pronto la sorpresa, en el caso de que no puedas estar. Y igual no es la mejor forma de empezar con buen pie una relación profesional. Sí. Vale, ahora cuando vuelva lo hablamos. Pues eso podemos hablarlo con Amadi directamente. Sí. Y ver un poco cómo ha ido el ensayo, si tenemos las cartas buenas o nos toca mendigar un poco. Vale, pues Eric vuelve y os dice, he hablado con Amadi, ya está preparando todo el contrato, dice que pues eso, 1 hora o 2 horas intentará estar por aquí y así ya lo podéis firmar y yo si no os molesta me quedo por aquí viendo el ensayo o si preferís dale. que no sepa nada. Vale. Dale, bienvenido, así el boca a oreja es lo que renta al final y tú tienes un oreja entrenada, así que dale. Claro, y veis que se acerca a Víctor y le pide una birra y se sienta por ahí a veros. Una menos para las consumiciones obligatorias. Todo ventajas. Quedan 99. ¿Qué? ¿Qué? Mejor para aguantar despiertos, luego ya a las 5 de la mañana de reenganche. Vale, entonces tocamos los temas de siempre. Venga, Ok. hacemos otra ronda de ensayos. ¿Esto es ensayo o ya os vais a esforzar para luciros delante de Eric? A ver, es un Bueno, ensayo, Yo cada vez me esfuerzo. es un ensayo con presión de hacerlo bien. Es ensayo a puerta abierta. ¿Se ve? Si alguien tuviera una habilidad con la presión, ya tenía ahí un punto más. Pues venga, a ver ese lucimiento. Ahora es cuando vienen ¡Hala! las pruebas duras, ¿verdad? ¡Ole, ole! Eso es un 7 más 1, ¿eh? Ojo. Cuidado. Qué presión, llevo tirando demasiado bien Un todo este 8. tiempo, no me fío. Un Bueno, 6. un 6. ¿Qué te pasa, Ale? Que no bajas. Ya, son demasiadas tiradas buenas, va a venir la mala. Ya está, ahí la tienes. Cuando sea la de muerte será esa, ¿no? Bueno. Angie se ha puesto muy nerviosa y casi hace el semi-espagar cuando no quería. Le puso la presión. Es que ha dicho que dentro de 2 horas y para mí está empezando a correr ya el tiempo. Se va a perder medio minuto de su cita. Es verdad. Que te estás perdiendo tu cita. Uy, no sé si... Dile que es venga. Dile que venga. Eso, ¿por qué no le dices que venga ¿Verdad? aquí y empezáis la cita aquí? Está buscando una buena excusa. ¿Cómo que excusa? ¿Pero por qué? ¿Te avergüenzas de nosotros? No te gusta. No. Es porque te vamos a eclipsar. ¿Qué? No, le voy a decir que venga, vale. Qué presión. Ha sido fácil. La presión de grupo en esta pandilla funciona súper bien. ¡Qué orgullo! Pues le escribo un mensaje a Crisa diciéndole que vamos a estar en el ensayo y que... Es que creo que no le había contado nada de la historia esta del contrato y
que No tengo... pasa nada, a mí tampoco. Bueno, Dile, no tengo sé una si sorpresa y quieres la pasar por ahí. sorpresa es que firmamos un Sí. contrato. Sí, Ha sido sorpresivo, en realidad. sí. Podemos. No hay nada más sexy que firmar un contrato. Dice. A mí me sigue pareciendo todo demasiado bueno, debo decir. Sí, pero es que ya se avecina el sábado. Aquí hay una trampa. Balas perdidas nos llaman. Una trampa. ¿Tienes algún trauma con trampas que te hayan hecho? ¿Te has metido tú solita? ¿Cómo que te has metido? Entonces estamos dentro. ¿Qué? ¡Ah! No. ¿Qué le escribes entonces a Chris? ¿O finges que le escribes, pero en realidad no? No, que le escribo eso. ¿Quieres que te lo escriba? No, a mí con que me Ay, lo coño. digas. ¿Le vas a decir con quién vas a hacer el ensayo? ¿O simplemente pásate que estamos ensayando? ¿O que Querida Crisa, 2 puntos. Le voy a decir que estamos ensayando en la discoteca, que eso sí que lo sabía, creo. Y que si se puede pasar antes, que no sé a qué hora terminaremos, porque tenemos una buena noticia y voy a poner el emoticono de una pluma y un papel. pues te responderá con un emoji guiñando el ojo y te diré intentaré estar lo antes que pueda? Genial. Un beso. Angie y Chris sentadas en un banco. Voy a quitar el móvil para que no lo veas. Bueno, ya no la sabes aviso. que su artista favorita es Celine Dion. ¿Qué? ¿De Crisa? No lo Quizás, ¿eh? sé. Nunca se Podría sabe. ser. ¿Eh? No lo sé. Vale, pues empezáis a escuchar golpes en la puerta, no como si estuvieran petando, sino como si la estuvieran abriendo de la forma no adecuada. Y empezáis a sentir un olorcillo a pinchos varios. Ah, pues sí que había El pinchos. catering ha llegado. Y escucháis... ¡Hermano, aquí estoy para salvaros! Y llega Tony con Romeo, Blanca, con Samuel, con Quique. Y empiezan a desperdigarse por ahí. Blanca se sienta, se cruza de piernas y se queda mirando a ver que empiece el espectáculo. Sin decir nada, se hace un gestito así con la cara y da gracias. Romeo Está en empieza esa dama. a halagar el sitio. ¿Cuántos recuerdos tengo de este lugar? Pero es muy hermoso verte de nuevo aquí, Tiago, junto a Ale, Angie y Juana. Un placer verte de nuevo. Aquella Ha fiesta nacido estuvo para muy ser bien. orador, ¿eh? Literalmente este niño se va a Hollywood a la que me despiste. Pues veis que ha sido muy elegante. O sea, el de Romeo y Julieta no tiene nada que envidiar de aquí. Así que, nada, se sienta, se va tomando un pinchito con toda la calma mientras os mira y le dice a Blanca que ha elegido muy bien el sitio en el que se ha sentado porque desde ahí se ve todo perfectamente. Le va a susurrar a Ale. No sé si sabes que Romeo no se llama Romeo. Le pusimos ese apodo por motivos muy obvios. ¿Cómo? ¿En serio? Pero es que ya se llamaba Romeo cuando yo llegué. Ya, porque ya era así. O sea, no sé su verdadero nombre. Creo que hace tanto que le llama Romeo que creo que nadie se acuerda de cómo se llamaba, pero es Romeo. O sea, pero él se acuerda cómo se llamaba. No, no. Es Romeo. La Romeo. identidad es una movida. Y escucháis de fondo: ¡claro! Siempre me toca a mí llevar todas las cargas mientras vosotros vais todos libres de cajas. Y va por ahí Y ese es Pablillo, que ese sí es su nombre. y se va quejando. Y de fondo están Quique y Samuel, que van entrando ya pues con cajas más grandes, haciendo espacio y ya fijándose dónde están las mesas y todo para ir colocando. Os saludan y os dicen: podéis seguir, intentamos no molestar. Nos hace falta una mano ahí. Nada, si cuando se levanten los que están sentados ya vamos apañando. Sí, estaría bien. Siempre es un placer ayudar. Dejad primero que me prepare. Va a pasarse media hora remangándose. ¿Para qué? Estas ropas que se desdoblan tan rápido.
Pero veis que han venido todos como... No como cuando solían andar en la calle, sino que vienen como un poco arreglados, pero tampoco vienen como si vivieran en el poblado. Han intentado hacer ahí una media. Tan casual. Exacto, se van de fiesta. Esos son mis chavales. Una lagrimita corriendo por la mejilla. ¿Cómo crecen? Y Tony se acerca y dice, ¿pero vais a ensayar o qué? Sí, no hemos parado de ensayar. Otra cosa no, ¿eh? Ah, pues mira, si aprovecháis cuando Samuel y Kike vayan detrás de la barra, podéis robar un poco de la comida porque no estarán atentos. Tony. ¿Qué? Pero si hay comida de sobra. Pues por eso, pero es que no dejan empezar antes. Bueno, yo no creo que por uno se den cuenta. Iba a robar una pata, iba a robar un canapé. Sí, además eso se come frío, ¿qué más da? Pero hay hambre, ¿no? Recuerda, es importante comer porque nunca sabes cuándo va a ser tu próxima comida. Es que bien enseñados los tengo. Sí, no han... Se han criado ahí bien. Enseñanzas básicas. Sí. Sí. Pues nada, espero que vosotros hayáis ensayado vuestros pases de modelo, porque os va a tocar desfilar hoy también, lo sabéis, ¿no? Romeo los ha ensayado. Romeo venía con ellos aprendidos, yo creo que nació Sí. desfilando. Yo voy a lucir bien el brazo. Es mi punto fuerte. Sí, porque me han dicho además que creo que vendrá Aaron, ¿verdad? Que tiene que traer no sé qué cosas. Y Bueno. mira cómo rápido para Juana para que confirme. Sí. Ah. Sí. Pues no sabía nada. Es que me estuvo insistiendo en quedar después en casa, Tiago, por cierto. Que quiere que aprender a cocinar un par de cosas y bueno, pues Ay, Claro, tú sabes tú eres un cocinar. maestro chef. claro. No sabía que se te daba bien cocinar, ¿eh? Podéis haber echado una mano. Tantos años engañada. He aprendido mucho a hacer comidas diferentes, a arroz y guisantes. Hacía lo que podía con la materia prima que teníamos. Y cuando dices eso, ves que empieza como a ponerse un poco nervioso y como se empieza a poner un poco colorado, sin mirar absolutamente a nadie, Ale te abraza de pronto y te estruja. Pues le devuelve el abrazo intentando no llorar. Y le va dando codazos a Tiago como para que se aparte. Oye, que es mi novia, quita. Y te dice al oído en bajito, Ale, aunque sea su novia, eso da igual. Yo te aprecio igual y que sepas que para mí siempre fuiste muy importante y te agradezco muchísimo todo lo que has hecho todos estos años. Me alegraba mucho cada vez que venías por Navidad y en las vacaciones y no sé, me recordaba un poco a cuando estábamos todos viviendo en casa. Yo me alegré mucho de pasar tiempo con vosotros siempre que podía y la verdad es que también echaba de menos estar en casa. Y te dice muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Lo volvería a hacer todo. Y te abraza más fuerte y se despega como si fuera un borde de pronto y te dice, luego si eso ya nos vemos por aquí en la fiesta. Sí, claro. Vete a robar canapés también. Voy. Y a lo mejor guardo alguno porque a Aaron le gustan estos y hay menos. Ya sabe Bien que pensado. canapés le gustan. Son muy bonitos. Y Romeo, por favor, que suene la música. Pues nada, chavales, otra ronda. Otra ronda. La, Es que la va- última y se viene. Van a salir malos ya, no puede ser. Se van a quedar afónicos. No, Joder. Por favor. Angie, basta. Uf, estoy bajando ya, esto es mucha ¿Pero presión. qué pasa? No sé. Va. Estoy bajando de intensidad, ¿eh? Bueno, es un 6, no está mal.
Pues que no pares de restregarte contra el suelo. Quizás ya lo dejaste resbaladizo o algo. ¿Has tirado la bebida por el suelo? Angie no confiesa. Os estoy sumando muchos puntos hoy, ¿eh? Así no se puede. ¡Qué desastre! A ver, es que hay que coordinar un poco porque antes no cantabas, entonces es normal que cueste un poco. Tienes que concentrarte en una de las Claro, claro. Es que hacer los coros y se me espagan a la vez. Te quedas sin aire. Si tú estás cantando y ves que no te sale, el truco Me es callo. tu cara. No. Eso nunca. Tu cara tiene que demostrar que lo estás haciendo de puta madre. Lo que pasa es que das un pasito atrás y te alejas un poquito más del micro y todo bien. Pero tu cara no puede denotar que no estás acertando. Mm. Desde que junto a 3 otras voces tampoco se nos escucha tanto individualmente en esas partes. Tú no te rayes, que está muy bien. Simplemente tenemos que cuadrar que las tiradas sean malas por turnos, no todos a la vez. Sí, que alguien lo salve. Joder, de pronto escucháis que Blanca chasquea los dedos y mira el móvil y os dice: Beatriz va a llegar en 5 minutos por si queréis preparar la bienvenida. Vale, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? El plan era ensayo y luego acabar el ensayo con Celine Dion. Vale, o sea, ensayamos otra vez y es Celine Dion. Sí, cuando llegue, ensayamos. No hemos ensayado la de Celine Celine Dion en ningún momento. Es que sí, que le hemos ¿Cómo no? enseñado Yo antes. pensaba que Sí, ensayamos todos, es parte, ¿no? es parte de Vale. todo lo que hemos ensayado. Entonces la cosa es, y voy a llamar a un par de los críos para que también expandan la voz. Es como, ok, cuando llegue, nadie le hace como mucho caso, es como, hola, ¿qué tal? Estamos aquí ensayando, estamos haciendo nuestra movida, ensayamos. Cuando acabe X canción, les voy a decir cuál es porque no sé qué repertorio tenemos. Luces apagadas y podemos encender un solo foco, encendemos el ventilador para que los cabellos vuelen y cantamos Celine Dion y cuando acabe el foco cambia a tu madre Ujú. y es cuando hablamos, la hacemos subir al escenario y montamos el desfile. Vale. Todos estamos en la misma página. Venga, equipo. Vamos. Sí. Manos al dentro. Equipo sorpresa. Asumo que ya Tiago ya os ha enseñado el garabato ese que ha hecho, que serán los nuevos grafitis de Tiago. Está muy chulo. Va a hacer algo así y es como, vale, pues esto va a ser lo que viene siendo nuestro icono. Si estamos todos on board, porque sí, pues ya empezamos Me a gusta. dejar huella. Sí. Lo he medio robado de internet, pero imagino que es algo en esa línea. No me ha dado tiempo de diseñarlo en 5 minutos. Desde luego. Vale, pues estáis ensayando y durante el ensayo parece que todos se colocan como pasando de todo y escucháis como la puerta se abre y entra una mujer llamada Claudia Beatriz y entra como en silencio para no molestar porque se está escuchando cantar de fondo y va como acercándose a Quique y dice: ay, me puedo sentar por allí, vale. Y se va acercando y cuando se sienta se coloca al lado de Romeo y dice: ay, qué elegante estás. Mira, he estado pensando en ponerles estos looks, mira Tiago cómo se mueve y esta camiseta creo que le quedaría genial. Y va así comentando en bajito los estilos y los looks que os podrían cuadrar y veis que va escribiendo como marcando checks o haciendo algún diseño por encima de los que tenía ahora que os ve cantar. Vamos allá. Vamos. Llevamos 3 horas ensayando para esto, por Dios. ¿Vais a cambiar a Celine Dion? Uf, sí. Es el momento. Si hacemos el ensayo, bla, fundido de focos, ventilador que mágicamente ha aparecido encendido. Si no es Romeo Ponemos- soplando, no pasa nada. La base Está que hemos Víctor. buscado, la base que hemos buscado en internet de la canción. El móvil de Juana con el micro puesto ahí para que suene mejor. Y voy a conectar el ordenador, pero me queda 2 de batería. Y se me va a apagar. El juega al ¡No! límite. Dios mío, 2 de batería. Sí, Claro. soy
Estamos Yo no me bien, arriesgo estamos tanto. bien. Ya es que se me ha olvidado, estaba con la emoción. Pues mientras sopla el viento, como al GIF que puso Juana, proceder a hacer las tiradas a la vez. Uf, Bueno, chavales. Vamos allá. Que sepáis que Zupe está cantando de verdad. Sí, sí, Muy se bien, le ve. Zupe. ¡ah! ¡Toma! ¡Me lo dio! Bueno, un 7. No, un 8, porque hay 2 5. Y Ale se ha sobrado porque se nota que es su madre. Vale, pues en este momento tu madre pone la cara a cuadros, que no contaba con que tuvierais esta canción en vuestro repertorio. Por favor, Ale, ¿qué cara, qué performance estás haciendo que está viendo tu madre? Ah, pues está muy invested en la actuación y nada, está cantando como mucha pasión y haciendo gestos un poco de la película. Tiago está detrás, así con los brazos abiertos. He subido a altavoz. Bien, Ansi, pues si caes, puedes hacer el iceberg. No pasa nada. Víctor se pone por delante con el ventilador para que te den el pelo. Así que, como ve Claudia Beatriz a su medio niña adoptiva Angie? Pues nada, estaría como haciendo como si fuera las olas del mar alrededor, toda una performance y como soplando hacia ellos también. Bueno, se ha venido también muy arriba. Cogiendo la ropa haciendo así para que ondee también. Sí, claro. Una toalla. Ha sido loco, pero bueno. Para lo que podía haber sido, estaba puta madre. Y Juana, Yo ¿cómo fijo que soy- participas? Yo fijo que soy la banda del Titanic, progresivamente hundiéndome. Que en la casa acaba un 6 con una casa. Pero sí, o sea, pero yo sigo sintiendo eso, que soy como de la banda, como los que están en Titanic. Ella está cerca del micro y dice, voy a hacer lo que dijo antes Tiago, y se va alejando, pero se da cuenta de que va ampliando la voz, con lo cual se la escucha igual. Así que nada, ella se pone muy nerviosa. Y veis que se queda como un poco paralizada, mirándoos, le empiezan a caer las lágrimas y le hace así a Romeo, le da unos golpecitos. O sea, no le está haciendo caso a Romeo, pero le está hablando y dice, ¿has visto a mi niña que está cantando esta canción tan bonita? Ay, me encanta esta canción. Y con su chico, míralo, mira qué bonitos. Ahí, mira, y mira a Angie también así, como hace con las manicas. Just hands. Y la otra chica que es su nueva amiga, ay, tenemos una nueva amiga, qué bonito. Y bueno, pues nada, se echa ahí a llorar intentando... Quiero mucho a esta mujer. Creo que es el personaje más wholesome de toda la season. Y ella intenta pues llorar bajito para no interrumpiros ni que se le oiga y veis como Romeo saca un pañuelo perfecto y se lo deja para que se Pues seque cuando las acabe, lágrimas. el foco la va a enfocar, así que Se va a poner súper roja y va a mirar al lado a Romeo en plan, bueno, se han equivocado, han apuntado mal, era para Romeo. Bueno, que alguien toque un piano en plan emotivamente, ¿vale? Tú eres la Tiago pianista. pensando en el móvil cualquier melodía de piano, si no. Bueno, se puede improvisar. Se pone un poco nerviosa, ¿vale? Hoy hemos querido reunirnos todos y para reservar un momento y expresar algo que, bueno, queremos que no te hemos dicho con la suficiente frecuencia y es gracias a ti, mamá. Has sido mucha más que una madre y no solo para mí, sino para todos aquellos a los que me importaban. Les abriste el corazón, más de lo que tenía derecho a pedirte y has demostrado estar ahí para todos. Nos cuidaste y protegiste y nos diste tu amor. Y por eso hoy hemos querido organizar esto para darte las gracias entre todos y hemos preparado una sorpresa, una pequeña pasarela para que puedas lucirte como a ti te gusta. Y ella, pues, se le sale la sonrisa de que no es capaz de cerrar la boca y llora a la vez. ¡Ay, pero! ¡Para mí!
Ay, pero no, yo no me merezco esto. Qué bonitos sois. Y mira hacia detrás. Dice, yo os había traído una bolsa con un montón de ropa para que os probéis. Ay. Bueno, es importante, así tienes para probar. Y coge... música de pasarela. Y tira la alfombra. Como los tiene más cerca, se pone al lado de Romeo y de Blanca y les da así una chucha múltiple y dice, muchas gracias, y va corriendo hacia el escenario a lanzarse a tus brazos, ¿vale? Pues le abrazan. Y echa así el brazo estirado de lado para unir a Tiago, y a Angie va intentando pillar a todo el mundo que estén por allí. Todas las cabezas. La mano de Juana y la estira también. Dice, no hacía falta todo esto, muchas gracias. Todos querían Tampoco darte las hacía falta que gracias. cuidaras, y lo hiciste. Así que sí que es merecido. Yo siento mucho todo lo que haya podido haber hecho mal y todos los errores que haya cometido, pero sois el regalo más bonito de mi vida, todos. Y hace así un gesto con la mano para cubriros a todos. No podría haber tenido una madre mejor. Ahí se pone súper roja y te abraza y de paso oculta su rostro. Y para mí, pues es como una madre después de la mía, así que me voy a apretar ahí. Ella intenta también alcanzarte la mano y apretándola como para darte pues, cariño, apoyo. Y se echa hacia atrás y dice, bueno, yo es que venía a trabajar, así que si no os importa, pues trabaja. tenía... Te vas a saltar del escenario para que esté una persona menos. y os va a acercar un poco... Bueno, lo podéis ver en las bolsas o en las revistas o en las anotaciones que tenía en la mano. Pues yo tenía un poco unos estilos por lo que había ido viendo, así, o lo que oía que Ale comentaba de lo que ibais haciendo. Y bueno, aquí pues hay algunos estilos que creo que encajan un poco con vuestra música. Me ha costado mucho entenderlos, el estilo. No sé si lo veis un poco bien o no. Hay una con un perro. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? El de Doberman, la que está como quinta fila en medio. Es que darle a mostrar más y justo aparece. Ah, vale. La quinta fila en medio es mía. Ay, Bueno. Dios, que no para de pedirme que me loguee. Déjame. Ya, a mí tampoco. Eso ya debía estar logueada porque no me salía. Bueno, lo podéis ver en el móvil si tenéis Instagram, que igual es más Ya, cómodo. sí. Y nada, ella la veis muy ilusionada por lo que está pasando y por el hecho de poder usaros a vosotros de modelos y poder poneros ropa la que a ella le guste y ver tantas reacciones positivas a sus sugerencias y se emociona mucho. Veis que Romeo está en su salsa. Sí, por favor, estíramelo más hacia atrás. Muchas gracias. Romeo probándose todo, absolutamente. Todo. Sí, así que nada, vais viendo cómo ella disfruta. De pronto Samuel y Quique se suben al escenario, en la parte de atrás de todo, y desenrollan una especie de alfombra roja que va cayendo, bajando por las escaleras hasta el centro entre las sillas. Y todo el mundo empieza a aplaudir y animar a tu madre a que sea la primera en desfilar, y ella, muy emocionada, pues os intenta explicar. Le cuesta un poco hablar a veces, se le entrecortan las palabras, pero os va explicando, pues a mí me enseñaron así, o sea, ¿sabéis lo del libro típico? Bueno, pues yo no necesité, pero bueno, si lo queréis usar, entonces os vais moviendo así, tenéis que lucir, que se vea bien la ropa, con mucho cuidado, no os matéis, ¿vale? No pasa nada, podéis caminar despacio, no os preocupéis. Pablillo, tú puedes ir corriendo si quieres. Y va ahí comentando un poco, va haciendo guiños, demostrando que conoce un poco a los niños y las características. Y dice, Blanca, tú perfecto si miras al suelo y luego levantas la cara como retando. Y veis que en un momento dado Blanca echa una mano a la espalda y le da como un regalo. Ya manga otra cosa. Una niña cleptómana.
Eso es lo que piensa también Claudia Beatriz, así que la veis con cara de no sé si debo recibir esto, es ilegal. Nada, confía. Ella lo abre, es un vestido muy elegante, quizás para una mujer más joven que ella, pero vamos, ella se siente perfectamente perfecta ahí. Y cuando termina todo, viendo su cara de extrañeza, Blanca lanza una sonrisa picarona y saca del bolsillo el ticket de compra y se lo restrega por la nariz. Nadie ha dicho que no haya robado lo que necesitara para comprarlo, pero lo ha comprado. Habrá robado lo que habrá vendido para pagar esto, pero esto concretamente esto lo ha comprado. Eso lo ha comprado. Y Claudia pega un pequeño bote de sorpresa y le da un abrazo por el sacrificio que ha hecho Blanca del esfuerzo. De pagar. Sí. De no haberlo adquirido legalmente por ella. Y nada, se acerca también un poco a Juana. Notas, Juana, que cuando te habla parece que cambia un poco la voz, como si estuviera más ronca. Y te va sugiriendo ropas. Mantiene una distancia un poco más prudencial que con el resto. Ay, por favor, es que me la estoy imaginando que solo le faltan las gafas con la nariz y el bigote de... Con No, antifaz sí, del zorro. De repente se pone la máscara y se la quita. Se pone la peluca de Hannah Montana. Literalmente. las gafas de Clark Kent. Ay, es muy tierno que intente mantenerla. Es que tu madre te lo juro, el personaje más wholesome. Así que, bueno, ella te sugiere algunas prendas así desde la distancia. ¿Cuál te gusta más? Esta te quedaría muy bien. Te la dejo aquí, ¿vale? Esta te quedaría muy bien. Con un modificador de voz. Ay, Dios mío. Así que, bueno, de hecho incluso anima a Víctor a que vaya a la pasarela. Se ha venido completamente arriba y ella quiere que todo el mundo pase por la pasarela. Y bueno, ¿Pero ella ha pasado o no? Si no hacemos... ella ha hecho el ejemplo, pero se la seguirá invitando cada 2x3. Supongo que Romeo, cuando se suba, dirá: me siento solo, necesito la mejor compañía. Y le ofrecerá su mano. Es que Llegará va, donde va a quiera, cazar ¿eh? va a cazar a todas las mujeres ricas del poblado. Así que bueno, ella pues tendrá la oportunidad de salir varias veces, le darán varias invitaciones y de lucir el vestido que le han regalado. Y de picotear todas esas cosas que hay por ahí. Ale, tú que eres la que mejor la conoce, no sé si tienes alguna tirada de estas de intuir emociones, pero puedes tirar alguna de percepción o de cognición. Es decir, es un poco ver cómo ella se siente ya que la conoces. Vale, pues tiro por condición. Ya que es buena. ¡Hola! Pues sientes que tu madre está genuinamente feliz, que de alguna forma se siente como algo malo, algo que no la deja disfrutar plenamente de esto, como si fuera culpa o sentir que no lo merece o algo así, pero parece que está intentando poner de su parte para disfrutar más de lo que siente que merece disfrutar. Y tiene cierta tristeza o melancolía en este momento, pero vamos, está como una niña pequeña disfrutando. Probablemente en algún momento recuerdes hace años cuando llegaba a casa y decía: pues he podido pasar por una de las pasarelas más elevadas para nuestra clase y pues me he puesto tal vestido y tal otro, cuando llegaba súper orgullosa de sus prendas y he conseguido vender el modelo que había diseñado. Entonces la recuerdas, o sea, que está reviviendo momentos muy bonitos y los niños no paran de hacerle bromas y hacerle guiños, pues de aquella vez que a ella se le dio por cocinar en vez de pedírselo a Efren y la lió pardísima. Y estas cosas que van saliendo, así que vais escuchando, queráis o no, muchas anécdotas, como la de veces que tuvieron que volver a pintar la pared porque no paraban de hacer los dibujos que hacía Tiago por ahí por las calles y no los paraban de pintar en las paredes de la piscina. Como en el taller. Sí. Entonces escucháis un montón de esto de comentarios y os invitan. Y Tony, si tienes ese momento de si os encontráis por ahí, pues te volverá un poco a decir: gracias a ti
he aprendido la importancia de cocinar bien, de que aunque los guisantes estén congelados, también tienen su valor, y además se puede aprender otras cosas diferentes, que es muy importante, porque si no a lo mejor es un poco aburrido, aunque la plata también es importante. Y el hecho de no tenerte ayudándome a hacer los deberes también ha sido duro, menos mal que a veces te podía llamar y me han ayudado el resto, pero hacer los deberes contigo, no sé, era muy agradable. Tiago no explicaba tan bien. Tiene menos paciencia, la verdad. Y no es tan listo. Sí, tú te sabías más las cosas de la sintaxis y la gramática y eso. Pero Tiago guarda mejor la comida. Y limpia mejor. Recordemos que Tiago es un fracaso escolar. Tiago no acabó la escuela. Bueno, ahora que ya estoy por aquí, ya sabes que puedes pedirme ayuda siempre que necesites. Y tú a mí, porque recuerda que estos poderosos brazos no se han entrenado solos, han sido a través de un proceso muy duro. Ah, o sea que puedes hacerme de guardaespaldas. Seguramente. Bueno, Pero está si bien, me también. ven ya no hará falta, porque no se atreverán a acercarse. Estoy segura. Sí. Y bueno, quería decirte, aunque es una tontería, a veces en la casa de la piscina salían humedades y a mí, cuando estaba durmiendo, luego se lo dije a tu madre para que las limpiara, ¿eh? No pienses que siguen ahí. Estaba pensando en eso, en plan, pero las habéis arreglado, que hemos mimado para las... Y a veces me imaginaba cuando estábamos en casa y jugábamos a darle forma a las manchas de humedad también y a ver qué eran, ¿sabes? Como los ricos lo hacen así en el césped en el campo de golf con las nubes y nosotros lo hacíamos con las manchas de moho en las paredes. Pues me acordaba mucho de vosotros jugando a eso y de... Bueno, no sé si te acuerdas de... Y mira un poco al suelo, de Ander, cuando estábamos durmiendo y siempre nos daba alguna patada en la cara mientras nos robaban la mochila. Y no sé, yo solo quiero que sepas que agradezco mucho todo el apoyo que nos diste. Y sobre todo, y ahí notas que le tiembla un poco la mano y busca la tuya, pero como, en plan, la coges tú, yo no voy a coger tu mano. Sobre todo esos días en los que tú estabas ahí y yo echaba mucho de menos a Tiago. Siento de verdad que no pudiera estar más cerca. Pero yo sabía que si tú estabas ahí, Tiago iba a volver, iba a contactar contigo o conmigo y sabiendo que tú estabas cerca, yo sentía a Tiago cerca. Y ahora que vivo con él y no sé, ojalá podamos, no sé, volver un poco a las viejas costumbres, aunque esta vez me puedo encargar yo de cocinar y no sé, que me alegro mucho de que volvamos a estar todos juntos. Yo también. Pero de verdad, dímelo, ¿tan mal cocinaba? No, Le va a alborotar el pelo, en plan... Qué mal mientes. bueno, esta noche voy a cocinar y dejaré que Tiago se esfuerce en la limpieza, porque es lo que se le da bien. Es tu talento, de verdad. Sí. Y se va a alejar un poco timidillo y cuando pase por cerca de Tiago le va a dar así un golpecito en la gorra como me tengo que quitar esto y volver a ser malote. Te va a dar una colleja. A ver qué le has dicho. ¿Por qué le voy a decir todo lo malo que tienes para que se entere? Y acelera un poco. Hasta que se para en seco porque ve como por la puerta entra un talarón. Entonces se da la vuelta, coge unos canapés y dice, anda, habías entrado, no me había dado cuenta. Todavía no ha cruzado por la Casualmente puerta. sosteniendo el único canapé que te gusta. Así que no sé si ustedes también quieren disfrutar de la velada. Me ha causado mucha ternura. Ay, Sí, cuando llegue probablemente veréis que hay como unos dedos señalando a Juana y luego jiji jaja entre los dos.
Está desheredado. Podemos darle Ese- una colleja si quieres. No, ese cesto con fajos de billetes no lo va a conocer. Es mío. Vaya por Dios. Como se entere Abu. No se juega con fuego. ¿Queréis hacer algo en este momento? ¿Alguien quiere ya aprovechar para confesarse también? Yo creo que Thiago se va a aprovechar de estos momentos donde todo el mundo está haciendo 52 cosas a la vez y va a coger a Ale por banda, porque es como, antes he dado a entender algo y te lo voy a explicar. Sí. Estaría bien. ¿Quieres que sea privado o lo pueden oír ellas? Nah, Pueden comunicarlo por miradas. O sea, Vale, se pierde. asumimos que es privado, pero me da igual, no hace falta que se muten. Vale, no metaroléis. Bad Girls. Vale, mato a rolear. No le voy a decir, al final no ha salido tan mal. Ya la verdad es que para estar improvisado muy bien, ¿no? A ver, llevamos 3 horas ensayando, el que lo vale, lo vale. Oye, aún va a mirar el móvil a ver si tiene alguna llamada perdida, sino que no. Lo de México, que lo he estado pensando y me quedo más tranquilo si vienes. Porque Ale, el corazón. no por exponerte al riesgo, sino porque me da paz tenerte cerca y siento que voy a hacer menos tonterías si estás ahí. Y además puede que tu padre me haya hecho prometer que no voy a dejar de estar cerca tuyo, pero principalmente porque me das paz. A mí me gustaría acompañarte, pero todo depende mucho de cómo vayan a ser los planes. Recuerda que tengo que entregar un informe el martes, un informe importante. Hasta que no tenga la llamada no lo puedo saber del cierto, pero sí que si voy y lo podemos cuadrar, me quedaría más tranquilo si fuéramos los dos. Y yo también. Vale, bien, está como... por cierto, tu padre nos regala una casa. Mi padre nos regala una casa. Sí, la que elijamos a dedo, no sé. ¿Pero por qué? Creo que está contento de que sea tu novio. ¿Y por qué ahora? Tu No padre te cree que ofendas, necesitas pero es protección. que... No sé. Creo que prefiere tenerte controlada, correa corta y eso. Y quiere que yo esté un poco de guardaespaldas tuyo. Le he dicho que soy tu novio, no tu guardaespaldas, pero creo que para él es un poco lo mismo. No tenemos por qué aceptarlo. Podemos trabajar y... A ver, no puedo permitirme una casa en el poblado, pero tu madre dijo que nos ayudaría a buscar algo. Pero que sepas que tu padre quiere darnos una casa. ¿Y te lo comenta a ti, no a mí? Digamos que era un poco como... Si tú cuidas de mi hija, te regalo una casa o algo así. Pero no tenemos por qué aceptarlo, no es como que esté contigo por eso. Ya, ¿no? Sí, lo entiendo. Solo que me He parece vivido contigo raro. prácticamente bajo un puente, no tiene sentido que te use para una casa. Ya sé que no eres así. Pero eso quería que lo supieras porque se nos da mal tener secretos. ¿Crees que te llamarán? Es un poco raro que no lo hayan hecho todavía. Sabiendo la suerte que tengo, me llamarán justo cuando tenga el boli cerca del contrato. Bueno, no debe faltar mucho, ¿no? Estaba mirando a ver si Amadi ha venido en algún momento de todo este show y este percal. No lo sé, supongo que no. A lo mejor todo esto es una broma, tanto la llamada como el contrato. Pero ya hemos dado nuestros documentos de identidad, así que espero que sea para un buen motivo. Y
Está. Lo cierto es que me Pero sabe un además- poco mal ¿El qué? que mi madre esté un poco triste. Me da la impresión de que echa de menos esto. Y sé que lo dejo por mi culpa. Define tu culpa. Puede que yo hiciera un trato con mi padre para convencer a mi madre de que dejara el trabajo y él ayudara a sacar a Angie de la cárcel. Y creo que también te diera trabajo a ti cuando volvieras y un par de cosas más. Ya veo. Pero tu trato era convencerla de que lo dejara. Ya lo ha dejado. Si otra persona la convenciera de volver, Exacto. por cada ley hay una trampa hecha. Podemos revertir el trabajo. Yo creo que hoy tu madre va a cambiar algún chip. Yo creo que podemos tentarla a volver. Y además con nuestro proyecto como excusa va a estar hablando con los de Fragor, día sí, día también. Es una lástima que no aprovechara una carrera. Pues sí. Que a lo mejor no la convences tú, ni yo, pero me sé de alguien que tiene el don de la palabra y empieza por R y acaba por Romeo. No hay nada que no pueda hacer, la verdad. Literalmente este niño es un fuera de serie. Así que es tan fácil como que Romeo le diga lo que Romeo dice. ¿Crees que es eso lo que la tiene triste? Sí, me pareció que tenía cierta nostalgia. No sé. Bueno, supongo que si hay algo más mañana me lo contará. Mañana o ahora, porque vamos a empezar a rolar las cervezas. Que sé que no son champán, pero bueno, por algo se empieza. Bueno, pues vamos. Vamos. Vale, pues os unís a aportar a ese número de consumiciones mínimas. Y mientras tanto, Claudia, Beatriz, se va acercando a Angie. Y muy nerviosa, muy feliz y muy nerviosa, dice: oye, que ha sido muy bonito lo que has dicho. O sea, yo sé que no soy tu madre, pero que ha sido muy bonito. Bueno, Beatriz, es que no sé, yo siento que me has tratado como si fuera tu hija y no tenías por qué y siempre me echaste una mano, así que ¿cómo no lo voy a decir? Cuando dices eso, se le apaga un poco la mirada con cierta preocupación y vuelve a mirarte y dice: yo sé que no he podido sacarte de la cárcel y que ha tenido que ser muy duro, pero me alegro de que hayas podido estudiar lo que querías. Sí, y en eso creo que tú has tenido también que ver, así que no ni por un momento te lamentes de nada, no. ¿Qué ibas a hacer tú? Demasiado has hecho. Y vuelve a poner la mirada triste, mira un momento hacia el suelo y vuelve a alzar la mirada hacia ti, te acaricia la mejilla con mucho cariño y te dice: qué bonita eres, estoy segura de que tu madre estaría muy orgullosa de ti. Y te da un abrazo. Le devuelvo el abrazo y mientras que le estoy abrazando le digo: Beatriz, me vas a hacer llorar y tengo una cita después, por Tira favor. por no llorar. Que se me va a correr el rímel. Y ella se disculpa, te retoca y te dice: estás preciosa, no podrías estar de otra forma tampoco. Pero fíjate bien cómo se camina para lucir el cuerpo. La verdad es que esta señora me la imagino con con mucho porte, sí. Muy elegante. Pero Tomo nota. por lo que sea, no se acerca a las zonas donde está Juana.
¿vale? Esto es graciosísimo. Es graciosísimo. Todo el rato evitando. O se pone en un sitio donde no haya luz para hablar Es contigo. amable con Juana, pero a más distancia. En plan, está lejos de la mesa y dice, ¡ay, ese canapé está muy rico! Cógese de ahí lejos. Está en 2020. De repente. Y mientras vais disfrutando y bajando la cantidad de consumiciones, veis que Eric os hace un gesto, se acerca sobre todo a Juana porque ha entendido que ella es quien dirige un poco las decisiones del grupo. La ejecutiva. Y No lo creo. podemos pasar a la sala de allí, me ha comentado Víctor. Si queréis hablar, ha llegado ya Amadi. Vale, voy a hablar con mis compañeros. Y, Claro. y les hago señal en plan. Muy expresiva. El Pues destino nos lleva. le digo a Romeo ahí que cuide a mi madre mientras tanto. Que la entretenga. Será la que se pueda. Siempre es un placer de cuidar con una mujer de tu misma sangre. Nunca sé si me da coraje o me da ternura. Un poco de ambas. Es que eso ha sido muy raro, ha sido muy gracioso. Pues cuando vais a la sala aparte, allí os encontráis con Eric y con Amadi. Se había sentado porque no sabía cuánto ibas a tardar, así que se recoge un poco, se levanta. Un placer volver a verte, Ale, Tiago, Angie y la señorita Juana. Y Igualmente. hace un gesto como mostrando un poco dónde están los documentos y os dice, bueno, no sé si queréis aclarar algo, lo he traído todo ya por escrito, revisad los nombres y todo, que no me haya confundido, pero bueno, debería estar todo correcto, podéis echarle un ojo y cualquier cosa me decís y vamos dándole caña a esta gira porque va a ser brutal. Thiago está leyendo, pero tiene un TDAH flagrante y está leyendo el mismo párrafo 32 veces. Porque se pone nervioso y tiene que volver a empezar. Empieza todo el rato Tiago Peña. Tiago Peña. Thiago Peña es como no pasa de ahí. ¿Por qué no debería poner canino? Hombre, hay que revisar los papeles, que hay mucha abogada Sí, sí. por aquí. Vamos a revisar. Hemos Ver las puesto abogadas. en negrita el nombre de balas perdidas, pero no lo vayáis comentando todavía, si os parece. Damos el golpe del nombre, si se os ocurre alguna performance para ese momento. Si no, en principio habíamos pensado en que el escenario salga, bueno, como ya sabéis, cuando suele haber bajos presupuestos y demás, con los focos, con la luz parpadeante, y entonces estáis de espaldas y empezáis a decir cada uno vuestra frase y luego decimos algo como porque en cualquier comuna, en cualquier calle, en cualquier barrio siempre hay algunas balas perdidas que de algún modo nos guían y entonces empezáis. Qué potente, me gusta. Sí, con poca antelación y ya lo tiene. Thiago está pensando en letras para una canción que se llame Balas Perdidas o algo en plan. Tenemos que sacarle provecho a esto. Pues si os parece, esta va a ser la propuesta inicial. Cuando os sintáis un poco cómodos, hacemos unos ensayos y demás. Ya, bueno, Ale ya conoce un poco el estudio y vais allí probando la voz. Ella os puede explicar un poco cómo funciona y cómo hacer mezclas. Y entonces luego ya, cuando os sintáis cómodos y cómodas, pues vamos de cara ya a buscar una fecha. Que sí que me había comentado, bueno, hablasteis con Eric, que si os animáis a hacer ahí una pequeña performance, así un adelanto para ir generando, porque después yo tengo contacto con Gloria Terra y podemos ir moviendo un poco en la radio, pues algún comentario así sutil, no va directo, de porque si recordáis, el día que se desveló quién era Caparazón, pues escuchó allí una voz de una chica conocida como Juana. ¿Quién será esta chica? ¿Cómo crecerá? ¿Se sabrá algo más de ella? Y vamos así un poco comentando también del resto. Angie, sí que contigo tenemos pensado, como supongo que te comentó Eric, tocar bastante el tema de la cárcel, pero si es incómodo para ti podemos buscar otro, pero creemos que demostrar que la gente en la cárcel también se puede apoyar en la música y que al final todo el mundo, aunque se haya equivocado o cualquier cosa, pues no sé, tiene derecho a estar con el resto, a una integración total.
Sí, ¿no? La idea es muy buena, pero sobre este plan de, bueno, darle como un poco de aura de misterio y demás, de hecho, creo que para ser totalmente transparentes y que empecemos con buen pie, no tenemos claro si el viernes va a ser un poco prematuro para un lanzamiento en directo. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Pero no sé qué te parecería tener como unas en la manga un vídeo, un tráiler que se pueda sacar y que incluso puede quedar un poco misterioso, que no quede a las claras quiénes somos cada uno, o no sé, para poder tirar de ahí en adelante, que todo sea como una especie de campaña de estas de marketing en la que se va desgranando poco a poco algunos otros, no sé, aspectos de nuestras vidas, de... Sí, como un backup quizás se podría tener. Si os animáis en directo estaría genial. Y si no, pues quizás entre que vaya subiendo gente y no, pues se puede ir dejando como una pequeña pista, como si fuera un puzzle, pero sin decir que tienen relación ni nada. Pues eso, decimos, pues una chica que sabe lo que es pisar la calle, pero a la vez también sabe vestir de Versalles o lo que sea, y lo vamos planteando. Guau, Mari, no, o sea, tus letras son una movida. Podemos colaborar tú y yo en hacer alguna canción, ¿eh? Bueno, a ver, al final si me dedico a esto algo se me pega, ¿no? Sí, desde luego. Pues podríamos ir planteando algo así, lo que os sea más cómodo, ¿vale? Queremos que, a ver, es el inicio, que tengáis toda la ilusión posible y que sintáis que la idea de la productora no es encasillaros en nada, sino dejaros libertad, pero sí que queremos que tengáis en cuenta también, pues obviamente, nuestros conocimientos y que os puedan aportar para que crezcáis. Pero no queremos que os agobiéis. Al final, cuando un grupo de artistas se agobia, pues se nota en las letras, todo va en decremento y creemos que hay mucho potencial en este grupo. Vais a ser muy grandes. Agradecemos muchísimo la oportunidad. Bueno, yo me siento un poco culpable por tener la suerte de ser yo quien os lleve, pero las oportunidades no hay que dejarlas escapar, ¿no? Angie se siente abrumada porque es como... Tiago está intentando no llorar, está así. En serio, profesional. Y volviendo ayer Tiago Peña, en el contrato Tiago Peña. Pues... Y Amadi, ¿cuánto crees que podríamos pasarnos por ahí, pues para eso, para cuando tienes el estudio más libre y demás, para ensayar y prepararnos? Realmente lo tenéis accesible en cualquier momento en el que yo, mi marido, que bueno, como sabes cómo está en el colegio y demás, no suele estar tan libre, e incluso si Tamara está dispuesta a abriros. Pero a consecuencia de que probablemente tengáis que hacer alguna canción con ella, al menos allí, porque no va a resistirse. Ya le gusta mucho cantar. Sí. Así que, bueno, si estáis dispuestos a pagar el precio, pues podéis al final pasaros. Si no, podemos verlo el lunes o el martes o cuando os vaya bien. Pero el fin de semana yo creo que también estaría libre. Vamos, quedar con vosotros para cantar le encantaría. Así que creo que haría hueco. Pues sí, nosotros intentamos quedar por lo menos cada par de días o así, por las tardes o así, porque ya sabes, los trabajos y demás. Claro, quizás podéis hacerlo allí directamente en el estudio. Puedo intentar ver, a ver si tengo algún técnico, alguna técnica libre para poder apoyaros, o no sé si no lo necesitáis, me decís, ¿vale? A lo mejor al principio les quieres ir guiando tú un poco, Ale, ya con más confianza, y luego ya llamamos a quien consideres que podría encajar mejor, o... Yo me pasaría cuando pudiera, por supuesto. O sea, me encantaría acompañaros desde el inicio, pero bueno, dependerá de los horarios que establezcáis. Pues sí, te llamamos cuando hayamos quedado una hora y vemos si te encaja o lo subimos o lo bajamos un poco. Perfecto. Pues nada, si estáis de acuerdo, echad ahí la firma y bueno, nada, voy preparando ya todo el estudio y todo lo que necesitéis por allí. Y de todas formas, aunque es obvio que ya tenéis su contacto y todo, pues os deja una tarjeta con el logotipo de la productora, que es
Bunde, productora musical, no sé si lo he pronunciado bien, es una palabra africana. Y os lo dejáis. Ahí pondría su número y el contacto a Madi Ramírez. Le voy a susurrar a Tiago, no vale que firmes con Canino. Es que hace mucho que no firmo con mi nombre. Todo cultura. Le está temblando un poco el pulso, pero es como el primero en firmar, en plan, antes de que esto se me desvanezca y alguien me pega un tiro. Pues mientras piensas en si te pegan un tiro, te suena el móvil. No, hombre, no. Pero ya firmaste. Hablando de... Ya firmaste. Ya, ¿lo dije o no lo dije? Que cuando Sí. estuviera más cerca. De repente todo el mundo se pone un poco blanco, imagina. Vale, pero ya he firmado. Firmado queda. Cuelga. un minuto. Cuelga. Vale, te encargas tú y voy a salir Sí, fuera. sí. Es la hora, no siento. No podemos hacer Estoy la teniendo llamada. flashbacks de guerra del último capítulo de la temporada pasada cuando empezamos a desaparecer como 10 negritos. Oye, salió muy bien las separaciones todas. Menos la Sí, de sí. Nelson, que no pillaba las pistas. Qué mal. Vale, pues Tiago abandona la sala. ¿El resto firmáis? Ujú. Yo voy a revisar el contrato, está todo en orden, ¿no? No hay ninguna trampa extraña. Define trampa extraña, abogada. No sé, algo. ¿Hay alguna cláusula que me suene rara? Bueno, a ver, hay las típicas de no me voy a hacer súper famoso con ustedes y a la mínima me voy a ir con la competencia que os jodan por culo. Esa, No, pero eso me parece normal. Pero hay alguna en plan de si no cumplís esto tenéis esta multa. claro, tenéis las de participar en el mínimo de eventos que os pusieron. Salvo, ¿Y de exclusividad con ellos? entre comillas. O sea, podéis hablar con ellos para llegar a acuerdos de participar con otros. Pero Vale. en principio, la idea es que sí. Ujú. ¿Y la compatibilidad con otras actividades también? O sea, Mientras no sean competencia directa. si queremos hacer, aunque que no sean musicales. Pues yo no sé si tengo competencia directa, ¿eh? No vas a firmar como se entere Tiago. Te llevo a ti a México, ¿eh? ¿No firmes? No, firmar tengo que firmar porque necesito el dinero además, pero estoy firmando un Importa problema. La música, claro. Bueno, Juana ya lo ha hecho y mira, aquí sigue. Así que dale. Mm. Vale, pues Tiago se aleja. Ale firma, creo que contenta y convertida. Además le cae bien a Madi. Sí. Y conoce el estudio. Es de toda la vida. Angie no sabe muy bien si con desconfianza por si hay una letra pequeña que se ha saltado, por si la letra pequeña es lo que ella ha callado o qué. Y Juana lo firma entusiasmada, Hazlo por la trama. desconfiada. ¿No viste Hazlo por la Ale? trama. Ale, al principio del arco anterior, todo por la música. Todo por la trama. No, pero sí que Juana estaría muy nerviosa, muy nerviosa, pero bueno, estaría bastante echada para adelante por el grupo, porque el grupo al final es lo que mueve todo. Presión de grupo. Es que deberíamos cambiar el nombre a presión de grupo. ¡Ojalá! Uf, espera, estamos a tiempo. Firma. Lo que ya tenía el Pero eslogan y no, todo. Malas perdidas está muy guay. Mira que te lo cambian ahora que no estás. Entonces te dan un tachón. Juana tachando y poniendo presión de grupo y firmando. No conforme. Vale, pues nada, vamos a cerrar ya la sesión. Cuando Tiago sale fuera de esa sala, ve a todo el mundo disfrutando, a Claudia Beatriz súper feliz, Romeo siendo el centro de atención y Pablillo mirándolo con odio de fondo, Samuel y Quique pues poniéndose ojitos y compartiendo canapés, y Blanca revisando bien que estén todas las bebidas colocadas en su sitio detrás de la barra. Me está Y- saqueando la caja. No me cabe duda. Y cuando sales fuera y cierras ligeramente la puerta dejando atrás todo ese sonido de fiesta, cariño, alegrías y un futuro prometedor en esa firma que acabas de hacer, coges el teléfono y escuchas un acento mexicano de: bueno, vamos a hablar de negocios.